Qué tristeza, definitivamente, y triste también ante la pandemia, porque cuando hablamos del COVID-19, la afección no solamente es la salud física, sino ese tiquete psicológico que nos está cobrando a muchos ha sido bastante caro. Por eso quisimos también abordar este caso con la doctora Laura Guzmán. Doctora, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Patricia. Este tiquete emocional, como lo hemos llamado el día de hoy, ya hay bastantes indicadores que la factura ha sido bastante alta para muchas personas, doctora. Sí, claro. Sí, ha sido una factura muy alta. Podemos ver que empezamos con niveles de estrés muy altos, luego con mucha ansiedad, con depresión. Está muy fuerte todo lo que es el ataque de pánico en los pacientes. Estamos viendo todas esas bajas tolerancias a la frustración con todos estos cambios que se han dado. Específicamente, ¿cómo se traduce, digamos, este daño psicológico y a quiénes pudiéramos apuntar a que más les ha afectado, doctora? Pues en realidad creo que nos ha afectado a todos, porque antes teníamos una manera de conducirnos, de tener una cotidianidad, y esa cotidianidad cambió. Entonces decimos, bueno, esto va a pasar, ya tenemos un año, entonces la gente empieza a sentir que ya va pesando mucho. Y entonces todos estos cambios con los números de la pandemia, vemos más personas hospitalizadas, esto genera todavía muchísimo más angustia en la población. Hay muchos ciudadanos que lo han manifestado, ¿verdad? Y lo vemos en el diario vivir. Ese sentimiento de tristeza, sí, de desasosiego, de desconsuelo, que uno ya no sabe ni para dónde, ¿verdad? Esto, digamos, estas formas, esta es una de las bastantes formas de manifestarse todo esto. Yo creo que la tristeza y el desasosiego siempre ha estado, ¿verdad? Porque los seres humanos, la manera de poder decir que no sucede es a través de las emociones. Las emociones nos van avisando qué está pasando con nosotros. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos viviendo ese duelo de que antes vivíamos de una forma y ahora lo que vivíamos antes ya no es, y ahora estamos en este proceso de adaptarnos. Entonces, en el adaptarnos nos da esa tristeza de decir que quisiéramos que esto no esté pasando. ¿Y qué sucede? Nosotros vivimos como en una doble situación. Gracias a la tecnología, a los avances, nosotros somos muy buenos planificadores, los seres humanos. El ciudadano del siglo XXI le gusta estar planificado, organizado y controlar. Y saber qué va a pasar dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de 3 meses y dentro de una semana. La pandemia tumbó todo eso. El COVID-19 nos trajo los cables a tierra y nos dijo que eso no era. Exacto. Y si nos ponemos a ver, en realidad, lo único constante que tiene el ser humano es el cambio. Entonces estamos viendo de que la poca tolerancia, la sensación de incertidumbre, que ese control se nos fue de las manos, es lo que nos tiene muy afectados, además de las pérdidas de seres queridos y la enfermedad y todas las medidas que hemos tomado para cuidarnos todos en casa y cuidar a los demás. Ahora, ¿habrá alguna forma, digamos, en que nosotros pudiéramos saber o medir, ¿verdad?, esa factura de estrés emocional que estamos viviendo o cómo nos ha impactado, digo, para tomar medidas? Sí, claro. Creo que parte de lo que nosotros, todos los que trabajamos en salud mental, hemos estado trabajando mucho en este periodo de COVID, ha sido que las personas logren poder verse a sí mismas, tomar como dentro de la inteligencia emocional esa autoconciencia y ese autocontrol de qué me está pasando y cómo estoy funcionando. Y a la vez hemos estado trabajando en estrategias de que las personas puedan autorregular sus emociones y sus situaciones para poder sobrellevar. Esto requiere empezar a tener una actitud más resiliente con la vida. Entonces, ¿qué pasa? La resiliencia, que tanto se habla, pero que hay que practicarla, es la capacidad que tenemos de adaptarnos ante una situación de crisis. Y hay una palabra muy importante: aprender y salir mejores personas y fortalecidos. Entonces, ¿qué sucede? Cada persona, ojalá que nos esté escuchando, se ponga a pensar cómo está usted manejando su vida antes de la pandemia. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo estaba antes su vida laboral, familiar? Si usted ya venía con algún detonante de estrés, de preocupación antes de la pandemia. Porque entonces tenemos que ver cómo funcionábamos antes, cómo estamos funcionando ahora
con el COVID-19, con la pandemia, y empezar a buscar estrategias para poder enfrentar. ¿Por qué? Porque, Patricia, por el momento, esto es lo que es. Esto es lo que hay. Y esto dicen. es lo que hay. Entonces, si esto es lo que hay y esto es lo que es, ¿de qué manera más resiliente, con más fortaleza podemos enfrentar esta situación? Ahora, una situación real, ¿verdad? Y del día a día, los datos manifiestan que ojalá, bueno, precisamente estamos con cierres y restricciones esta semana, pero sabemos y durante toda esta pandemia que hay una gran mayoría que ha tenido que seguir saliendo a trabajar. Lástima, otros no han salido a trabajar porque no podían, porque perdieron el trabajo, pero la realidad es que me dicen quédate, pero tengo que salir a trabajar y esto de alguna manera es una contraposición, ¿verdad? Es contradictorio. Y eso también genera una sensación extraña en nosotros mismos. Sí, creo que la emoción más fuerte que ha venido con la pandemia, que trae como consecuencia el estrés, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, es el miedo. Claro. El miedo. Entonces, tenemos que ver al miedo a los ojos, enfrentarlo y decir cómo yo voy a desafiar este miedo, a desafiar la baja tolerancia y la frustración que estoy teniendo con esto. Entonces, muchas veces, y esa recomendación se la doy a los pacientes, tenemos que tener como una mesa de 3 patas. ¿Como una mesa? De 3 patas. Ajá. Ok. La primera es responsabilidad. Si yo tengo que salir, si yo tengo que exponerme, yo tengo que ser responsable y acatar las recomendaciones. Sí, claro, claro. Tengo que ser responsable sabiendo de que si yo me cuido, voy a poder cuidar a los demás. La segunda es solidaridad. Creo que es un valor humano que tenemos que rescatar en este momento en la pandemia. La solidaridad es que yo me preocupo porque lo que yo hago va a afectar a los demás. Yo voy a ser solidario con los demás. Y por último, empatía. Es que yo voy a tener compasión, empatía por lo que yo haga vaya a generar en los demás. Y muchas veces hay personas que dicen, todavía yo no creo en la pandemia. Hay personas o que no lo toman en serio o el opuesto. No quiero salir, pero es que ni a la esquina porque me voy a contagiar. Sí. Entonces, realmente, viendo esas dos polaridades, seamos empáticos. Seamos empáticos en cómo las personas están manejando esa realidad, porque esas son las mejores herramientas que tienen y tenemos que respetar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si rescatamos el ser responsables como adultos, porque como adultos es que yo me hago responsable de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de las consecuencias de mis actos. Si soy solidaria, si soy empático con los demás, estoy tomando una actitud más humana con los demás también. Doctora, hay una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que es la esperanza también, sí. y que es lo que nos sostiene a muchos. Sí. Pero lo cierto es que también hay muchas personas en este momento que la esperanza ha venido como deteriorándose y muriendo. Gente que han muerto familiares, que han pasado muy mal, que no tienen trabajo, que ahorita no tienen para llevarle el pan a la casa. ¿Cómo revivirla? Sí, ok. Como te decía antes, si esto es lo que hay y esto es lo que tengo, eso nos hace empezar a decir, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo? Porque nos estamos centrando, también tenemos que cambiar un poco el diálogo interno. Si estoy desesperanzada, si estoy triste, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo les digo a la gente que aplique el tomar todos los días todas las dosis que quiera de vitamina A, y la vitamina A es el amor propio. El amor propio. El amor propio. El amor propio tiene que ver no solo con cuánto yo me voy a valorar y volver a redefinir si las cosas cambiaron, de decir, yo soy más que mis errores, yo soy más que un sueldo, yo soy más que una calamidad, yo estoy aquí porque yo tengo un propósito y encontrar en qué yo valgo como ser humano. Y lo más importante, cuando digo vitamina A, es tocar las puertas del amor, de las personas que me quieren, de los amigos que están ahí por mí, buscar cuáles son las cosas que yo estoy dejando de disfrutar, pero que antes disfrutaba y que puedo yo empezar a ver de qué manera puedo volverlas a retomar con las medidas.
Yo les invito a la gente a que salgan a caminar, a que las pequeñas cosas, las pequeñas bendiciones que damos por sentado todos los días, cosas muy simples, empiecen a verlas como por primera vez y con ojos de asombro, porque invitamos a la emoción más importante y la mamá de todas las emociones positivas, que es la gratitud. Ay, ¿cómo mueve esa? Entonces, o sea, el hecho de que nosotros decimos, estoy vivo, y sí, de pronto no tengo el trabajo, pero tengo la salud. Ok, y entonces hablaba hace poco con una persona que había perdido todo y decidió decir, bueno, ¿y qué sé hacer? Bueno, sé cocinar, tengo una cocina en mi casa, voy a hacer queques. Otra persona me decía, bueno, lo que tengo es mi carro. Bueno, voy a empezar a hacer envíos y ayudar y a llevar. O sea, en este momento también hay que resolver y ser solidarios en resolver con los demás también, ¿verdad? Y empezar a cambiar ese diálogo. O sea, ¿cuándo va a acabar esto? Tenemos un año. Hay más personas enfermas, la unidad de cuidados intensivos está llena. Entonces vamos alimentando esas emociones negativas y vamos contagiándonos de eso. Ahora, Laura, otra situación fuerte para mi gusto también, ¿verdad?, que se ha presentado en esta pandemia es la posición de la mujer. Y digo la mujer, podría ser también el varón de la casa, dependiendo, o el abuelito o la abuelita, porque en estos encierros, ¿verdad?, sí, que han sido paulatinos por épocas más grandes, más chicas, los chiquillos, mientras que se mantuvieron básicamente virtualmente, ¿verdad? Muchos padres de familia o mujeres también trabajando virtualmente, el mantener las emociones en alto de la familia entera ha tenido un costo tremendo, porque de repente cuando cada uno tenía sus gestiones o sus actividades en diferentes lados y luego nos veíamos al final del día, la dinámica cambió radicalmente y esto tuvo un costo emocional también en cada uno de los participantes de ese hogar. Altísimo, un costo altísimo. Y lo que está reflejando esto es que tenemos que retomar la unión familiar y la comunicación. Y la comunicación es realmente ese uno a uno y decir cómo estás, qué está pasando, cómo te sentís. Realmente es decir, si esto nos va a acompañar por el tiempo que nos acompañe, ¿cómo vamos a convivir? Y también, de pronto, como no estábamos preparados, y acabas de decir muy bien, cada uno tenía su espacio y su dinámica y su tiempo, no nos damos cuenta que habían cosas que habían que resolver de antes, que no enfrentamos, y que ya de por sí la pandemia trajo o reveló la situación familiar que estaba pasando, aunque sea pequeña. Pero ¿qué pasa? La gente a veces, estos temas son temas pesados, difíciles y no nos gusta hablarlos. Entonces como que vamos posponiéndolos cuando realmente la idea que nos está presentando el COVID es ese crecimiento personal y esa resiliencia de enfrentar los problemas, de comunicarnos mejor, de que si vamos a convivir más solamente con nuestra burbuja y nuestro núcleo familiar, ¿cómo están esas relaciones? ¿Y qué tenemos que sanar de ellas? O de pronto, ¿qué tenemos que aceptar? Porque a veces tenemos familiares que amamos muchísimo, pero que tienen cosas que no van a cambiar. Y ahí viene esa parte del respeto, la empatía y la solidaridad también, no solo afuera, sino adentro. Nos ha tocado trabajar mucho y a muchos esto los ha desgastado muchísimo y creo que hay de verdad que muchísima temática en todo esto y vamos a seguir abordando otros temas. Por cierto, el crecimiento personal que mencionaste ahora es súper importante, Laura. Yo quisiera dejar aquí unos temas de esto de crecimiento y resiliencia que vienen muy unidos con lo que está sucediendo ahora, que la gente dice, Costa Rica está viviendo lo que tal vez Europa estaba viviendo. Entonces, hay varias cosas que sí tenemos que retomar. Lo primero es que si usted se siente mal y está preocupado y está ansioso, actúe, busque soluciones, acepte su realidad y con esa realidad busque qué hacer para mejorar su situación. Esas son de las dos recomendaciones más importantes que te podría dar en estos momentos. Laura, muchísimas gracias. Gracias por las reflexiones, las recomendaciones y feliz fin de semana. Igualmente. Igual feliz de semana a todos.